Hola, ¿cómo están todos mis hermanos y mis hermanas que están ahí en casa? Vayan preparando su corazón para recibir la palabra, el alimento espiritual, y de esa manera se mantengan firmes en la fe y creciendo en la fe y aplicando lo que están escuchando en su forma de vida. Y también quiero animarles a que se sigan cuidando. Todavía estamos bajo esta pandemia, estamos orando que Dios nos envíe la ayuda y el medicamento que necesitamos para poder congregarnos y de forma normal y alabar y adorar a Dios juntos. Pero mientras tanto les sigo recomendando que usen su cubrebocas y usen el gel antibacterial. Y bueno, también les sigo recomendando que oren y lean la palabra de Dios todos los días, como lo he estado recordando en cada una de las reuniones desde que empezamos la pandemia y mucho antes. He seguido recordándoles que tengan que orar y tengan que leer la Biblia, como lo he estado haciendo con mis hijas que me quedan en casa todos los días. Estamos al pendiente de que ellas lean y oren todos los días, pero igual tengo que estar al pendiente de que ustedes también lo hagan. ¿Qué les parece si abren su Biblia en un libro muy conocido y un verso muy conocido que seguramente todos se saben, y si no se lo sabe, apréndaselo? Está en Romanos capítulo 10, verso 17. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que escuches mi oración y que obres poderosamente, que mientras yo estoy predicando tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada uno de los que están escuchando la palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando, sanando a quien está enfermo, ministrando consuelo y fortaleza a quien lo requiera, Señor. Y también oramos, Señor, para que si alguno está siendo oprimido por un espíritu malo, que reciba liberación en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, mientras yo predico, que tu Espíritu Santo venga sobre tu iglesia que está en casa y que está recibiendo esta palabra. Venga tu Espíritu Santo sobre ellos y los llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Porque está escrito en tu palabra que tu reino no consiste solo en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo. Y hoy oro a ti, Señor, pidiendo que derrames de tu Espíritu Santo, venga sobre tu iglesia, sobre cada familia, sobre las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los niños que están en casa. Derrama de tu Espíritu Santo y llénalos, Señor, llénalos como lo hiciste en la fiesta de Pentecostés, cuando tus discípulos estaban reunidos ahí en esa casa y de repente vino el Espíritu Santo sobre de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hoy clamo a ti, Señor, para que tú envíes a tu Espíritu Santo a sus vidas, a sus hogares, y sean edificados con el poder de tu Espíritu Santo, cada uno de ellos y cada familia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, porque está escrito aún en tu palabra. ¿Y acaso tú no darás el Espíritu Santo a quien te lo pida? Pues hoy clamamos porque envíes a tu Espíritu Santo en cada familia y les levantes con el poder de tu Espíritu Santo para que se mantengan firmes en la fe, Señor, y firmes haciendo tu voluntad cada día, en victoria sobre toda fuerza espiritual del diablo, sobre todo deseo de la carne. Señor, levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos y a tus hijas que están en casa con ese poder de tu Espíritu Santo, para que sus hogares y familias sean libres de toda obra del enemigo y sean edificadas con el poder de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, para hacer llegar esta palabra a ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, el tema es oír con inteligencia. ¿Qué es la obediencia? Voy a empezar este tema con esa pregunta. ¿Qué es la obediencia? Es una entrega total para hacer la voluntad de Dios o hacer todo de acuerdo a la Biblia. Y es y debe de ser el resultado de aprender a escuchar con atención o inteligencia. Es y debe de ser el resultado de aprender a escuchar con atención o inteligencia. La raíz de la palabra obediencia es el oír o escuchar sin dudar de la palabra de Dios. Repito para que se lo grabe bien: la raíz de la palabra obediencia es el oír o escuchar sin dudar de la palabra de Dios. Según el hebreo, según el griego y según el latín,
nos enseña que la palabra obediencia están relacionados con el oír o escuchar. Y es el hebreo el que la define como el oír con inteligencia la palabra del Señor. ¿Y qué significa oír con inteligencia? Significa estar atentos y creer en la palabra de Dios y no dudar. Eso es oír o escuchar con inteligencia. Repito una vez más. ¿Y qué significa el oír con inteligencia? Significa estar atentos y creer en la palabra de Dios y no dudar. Eso es oír o escuchar con inteligencia. Objetivo de este tema: que sean obedientes, que seamos obedientes, porque en la obediencia viene la bendición del Todopoderoso. Con pleno conocimiento y con justa razón el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma, y en el capítulo 10, versículo 17, diciéndoles: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo espero que todos se sepan este versículo. Si alguno no se lo sabe, apréndaselo. Es muy sencillo este verso, y es de los versos que debe de aprenderse desde que uno se convierte a Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Era y es muy importante que los cristianos desde sus inicios entendieran lo importante que era, y es el prestar atención a lo que dice la Biblia, porque de ello dependería y depende que crecieran en la fe para ser obedientes a Dios. Les dijo y nos dice el Señor por medio de esta carta del apóstol Pablo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo debieron y debemos de oír también hoy en día nosotros lo que dice la Biblia? Con inteligencia, con inteligencia. Cualquiera desde aquel entonces que oía y hoy oye la palabra de Dios, si lo hacían y hacen con inteligencia, seguro que la obedecerá. Pero también cualquiera que hoy en día oye la palabra de Dios y no le pone atención y se distrae con cualquier cosa, quiere decir que no fue muy inteligente. Por lo tanto, no va a ser obediente. ¿Por qué? Porque al no poner atención o distraerse, es como menospreciar la palabra de Dios, algo que nunca debemos de hacer los que nos decimos ser cristianos y decimos creer en Dios y decimos creer que la Biblia es la palabra del Señor. Nunca debemos de distraernos cuando empezamos a escuchar un tema de la Biblia. Dios nos da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita, y frente a ella nada de que yo ni acepto ni rechazo. Yo ni de aquí ni de allá. Frente a la palabra de Dios nadie debería decir yo soy neutral, porque ser neutral es rebeldía contra lo que Dios dice. El oír con inteligencia es creer en la palabra de Dios, como lo dije al principio, y eso nos lleva a obedecer. Y eso es un requisito para tener las bendiciones prometidas por Dios. Por eso estamos duro y dale, que todos lean y oigan regularmente la palabra del Señor, porque la esencia de la obediencia está en el oír con inteligencia. Y aún así Dios dice por medio de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El objetivo de oír la palabra de Dios con atención, con inteligencia, es para que la pongamos en práctica. ¿En dónde? En casa. Hoy que están en casa, usted tiene que estar poniendo en práctica la palabra de Dios, y si hay algo en lo que usted está mal, pues se tiene que corregir, porque si no, entonces quiere decir que usted no está oyendo con inteligencia, porque el que oye con inteligencia se corrige, empezando en casa. El que oye con inteligencia también se corrige si está haciendo algo mal en el trabajo o no está haciendo bien su trabajo para la empresa que le contrató.
El que oye con inteligencia también si está practicando algún deporte o es parte de un equipo deportivo, pues también tiene que corregir y hacer las cosas bien. El oír la palabra de Dios es para que la pongamos en práctica en el campo, en la ciudad, en los centros turísticos y en todas partes durante toda la semana. Y para ponerla en práctica es precisamente importante que escuchemos con inteligencia. ¿Eso qué es? Significa estar atentos y creer en la palabra de Dios y no dudar. El desestimar o menospreciar la palabra de Dios es desobediencia. El no querer escuchar es rebeldía y soberbia. Por algo el pastor Jung, de una de las iglesias más grandes del mundo, ahora que estuve, ya tuve la bendición de estar con ellos 3 veces, y yo fui, y pues yo me quedo con lo bueno, y si vi algo malo, pues eso lo rechazo, y ahí mismo el pastor dijo, llévense lo bueno y rechacen lo malo. Y en esa iglesia, donde el pastor se llama Jung, es una de las más grandes. Él no permite que nadie se distraiga durante la predicación, y si alguien se le está durmiendo, le llama que pase al frente. Sí, él para y si ve que alguien se le está durmiendo, se para y le dice, a ver, tú ven para acá, no te estés durmiendo. Y para que no se duerma le da una manzana y le dice, no te duermas. Y eso es muy importante, hermanos, que podamos entender que cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, no debemos de distraernos con otras cosas. Si vamos a escuchar la palabra o vamos a leer la Biblia, tengamos que apagar aparatos y tengamos que respetar a quien la esté leyendo o quien esté escuchando un mensaje, y apagar todo aparato y no distraerlo, porque es la voz del Espíritu Santo quien está hablando y Él así lo está entendiendo. Y si alguien está escuchando un tema y usted está por allá jugando con su celular y distrayendo o prendiendo el televisor y demás, hermano, pues ¿dónde está el respeto hacia la palabra del Señor? Pero es muy importante, creo que lo que hacía el pastor Jung en su iglesia, de que si veía que alguien estaba durmiéndosele, bueno, pues le llamaba y le daba una manzana. Y allá todos los servidores están bien alertas para mirar si no se está durmiendo alguien durante la predicación, y si ven que alguien se está durmiendo, llegan y le dan una palmadita. Creo que la dan un poquito fuerte y porque es su cultura, ¿no? Le dan un poquito fuerte la palmada en la espalda para que no se duerma. A nosotros a lo mejor no nos hicieron así, pero nos estaban dando dulces y dulces. ¿Para qué? Para que no nos durmiéramos y estuviéramos atentos a la palabra del Señor. Entiendo por qué el pastor allá no quiere que se le duerman, porque quiere que Dios bendiga a todos, porque quiere que todos sean obedientes, ya que a través del oír con inteligencia es como se adquiere la virtud de ser obedientes al Señor. Por medio del profeta Samuel, en su primer libro, en el capítulo 15, verso 22, al final dice que es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros. Y en otras versiones la palabra prestar atención mencionada en este verso es obediencia. Así que el oír con inteligencia es prestar atención a la palabra de Dios, lo cual se traducirá en obediencia. Alguien que escucha atentamente la palabra del Señor y respeta el mensaje y lo recibe, está al pendiente de lo que Dios quiere hablarle a través de ese mensaje, pues esa persona en un momento dado pudiéramos mirar que
va a ser obediente. No es igual con alguien que sale y no pone atención ni nada. Uno se da cuenta que la persona es desobediente, les cuesta más trabajo la obediencia. Dos puntos que quiero tratar con el fin de que cualquiera que quiera la solución para sus problemas o cualquiera que ande en busca de la felicidad, la pueda encontrar. ¿Saben en qué? En el oír con inteligencia. Y eso implica creer que la Biblia es la palabra de Dios y no dudar de ella, prestando atención para escucharla. Vamos a ver primero, o como primer punto, la desobediencia y sus consecuencias. Hasta podríamos tomar este tema como una continuación del tema anterior, en donde les hablé acerca de la incredulidad, evidencias y consecuencias. Pero bueno, vamos a ver este primer punto, la desobediencia y sus consecuencias. ¿Por dónde creen que empieza la rebeldía a Dios? ¿O por dónde empieza la desobediencia a Dios? ¿Por dónde creen que empieza? Por cometer el error de no querer escuchar o escuchar de mala gana. Repito, ¿por dónde creen que empieza la rebeldía a Dios o por dónde empieza la desobediencia a Dios? Por cometer el error de no querer escuchar o escuchar de mala gana. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 6, dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ya es un error, digo yo, el que comete cualquier persona si no quiere oír la palabra de Dios. Ya es un error el no querer escucharla. Pero también esa persona podría estar bajo el dominio de un espíritu llamado espíritu de error, como lo menciona el apóstol Juan. El diablo es el primer interesado en que las personas no escuchen o escuchen pero no crean. Para esos casos, cuando una persona está escuchando o no quiere escuchar, hay casos en los que la persona a lo mejor está siendo influida por un demonio que le impide o que no quiere que escuche. Cuando nos hemos encontrado esos casos de personas que escuchan la palabra del Señor, pero también escuchan voces que les dicen: no escuches, no escuches, no es verdad, es pura mentira. Cuando alguna persona ya empieza a escuchar voces en su mente que le dicen: no escuches, no escuches, la Biblia es mentira, no es cierto, Dios no existe, no les creas. Cuando una persona ya escucha ese tipo de voces en su mente, podríamos creer que esa persona ya está poseída por un espíritu malo que se llama espíritu de error, que menciona el apóstol Juan en el capítulo 4, verso 6 de la primera carta, que dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hace algún tiempo pudimos atender dos casos, una jovencita y un joven, que tenían ese espíritu de error, y por tener ese espíritu de error que antes no lo tenían, tuvimos que liberarlos de ese espíritu de error que había en ellos. Cuando lo liberamos, ellos mismos me dijeron en diferentes
días y son diferentes personas, no estaban juntos. Cuando atendimos a esta jovencita que tenía un espíritu de error, pues el diablo la sangoloteó como muñequita, muy feo, pero fue liberada. Y al final fue cuando el Señor nos reveló que tenía un espíritu de error. Y cuando Dios nos mostró que tenía el espíritu de error, le dijimos: espíritu de error, sal fuera de esta chica en el nombre de Jesús. Inmediatamente fue liberada. Y cuando fue liberada, precisamente nos dijo que ella oía algo que le decía: no escuches, no escuches. Y cuando liberamos a este otro muchacho en otro día, en otro lugar, lo liberamos también. Y ese muchacho llegó a venir aquí a esta congregación y escuchaba la palabra, estuvo en cursos bíblicos, pero un día se metió a jugar la tabla Ouija, y a partir de que se metió a jugar la tabla Ouija, se le metió un espíritu llamado espíritu de error, porque a partir de que se puso a jugar con la tabla Ouija, empezó a tener actitudes de no querer oír la palabra del Señor. Y cuando se manifestó ese demonio en su casa, fuimos a liberarlo, y se estaba arrastrando en el piso como una serpiente ahí, como un cocodrilo, ahí andaba arrastrándose en su casa. Pues echamos fuera el espíritu de error de él, y en el nombre de Jesucristo, y fue liberado. Después de que fue liberado, fue cuando él nos dijo que se puso a jugar la tabla Ouija, la cual ya traía en el celular, y que la tabla Ouija le decía que Dios no existía, y que no me escucharan, que no escucharan al pastor, que no escucharan las predicaciones, que no escuchara la Biblia, porque eso no era cierto, no era verdad. Y fue liberado, y fue liberado, y ahora este chico pues es alguien que cree en Dios y que cree en la palabra, y que ha entendido la importancia de escuchar la palabra del Señor. Así es que cuando alguien ya no quiere oír la palabra de Dios, o no presta atención a la palabra de Dios cuando se debe de prestar atención, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. No todo el día va a estar escuchando predicaciones, no todo el día va a estar leyendo la Biblia, porque tiene que realizar sus actividades, pero sí tiene que tomar un tiempo para leer la Biblia diario, y tiene que tomar un tiempo para escuchar las predicaciones que les envía su pastor, para alimentarse, y tómenlas, escúchenlas atentamente, no duden de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que así se adquiera la obediencia, para que así sean obedientes. Dios dice por medio del profeta Jeremías, capítulo 7, versos del 23 al 26, hablando al pueblo de Israel, les dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dios, hablando con el profeta Jeremías, le dice: mira mi pueblo, les dije que me escucharan y yo sería su Dios, y les dije que vivieran de acuerdo a mi palabra para que les fuera bien, y no oyeron ni pusieron atención a mis palabras, por lo cual hicieron lo que quisieron, y cada quien, y fueron hacia atrás y se volvieron a su forma de vida de pecado. No quisieron obedecer. Por no querer escuchar, le dice Dios a Jeremías: desde el día que salieron de Egipto, les envié profetas uno tras otro, y no quisieron oír, por lo cual fueron más rebeldes que sus padres.
como les dije hace un momento, la esencia de la rebeldía es por no querer oír la palabra del Señor, u oírla pero no creerla. En otras versiones actuales, la palabra escuchar y no querer escuchar, que acabamos de leer en los versos 23 y 24, quiere decir obedecer. No quisieron obedecer, porque la obediencia empieza por el escuchar atentamente la palabra de Dios, por el escuchar con inteligencia. Así es como se viene la obediencia, pero no quisieron escuchar. Consecuencias. Cuando Dios le habló a su pueblo por medio del profeta Jeremías, lo hizo con el fin de que se arrepintieran y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no escucharon con inteligencia, no creyeron. Cuando alguien está en pecado y Dios le está hablando para que se arrepienta, si se arrepiente quiere decir que escuchó con inteligencia, y si no, quiere decir que no fue inteligente, y en su momento sufrirá las consecuencias cada quien. Como el pueblo de Israel, fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron cautivos durante 70 años. Pero antes de llevarlos cautivos, Dios les habló a través del profeta Jeremías, a través del profeta Isaías y otros profetas que Dios mismo dice aquí, que Dios les envió profetas desde el principio, uno tras otro, y no quisieron oír. Llegó el momento que fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años. Esas fueron las consecuencias de no oír con inteligencia. No quisieron oír, fueron rebeldes y desobedientes al Señor. Otra de las consecuencias, y la sufrieron el mismo pueblo de Israel, como lo dice Dios por medio del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versos 25 y 26, dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Desde que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, les envió profetas uno tras otro, y les habló por medio de ellos, y no obedecieron, lo cual significa que no escucharon con inteligencia. Y miren las consecuencias. Por ello fueron desobedientes y no entraron a tomar la tierra prometida. Por eso es que no entraron a tomar la tierra prometida y murieron todos esos en el desierto. Esas son las consecuencias cuando alguien decide no escuchar atentamente la voz del Señor, su Dios, o esas son las consecuencias de no escuchar con inteligencia. Vamos a ver qué dice el libro de Josué, capítulo 5, versículo 6. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Por lo cual Dios les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Dios les había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Las consecuencias: no entraron a tomar la tierra prometida y murieron en el desierto. ¿Por qué? Dice el verso: por cuanto no obedecieron a la voz del Señor. Ahí lo dice: por cuanto no obedecieron a la voz de Dios. Porque no oyeron, en otras palabras, porque no oyeron con inteligencia. Alguien que no presta atención, alguien que duda de lo que Dios dice, alguien que menosprecia lo que la palabra del Señor dice, es alguien que no está oyendo con inteligencia, por lo cual no va a ser obediente. O a veces sí va a ser obediente y a veces no, porque hay quienes así son, hay algunos que son obedientes en una cosa y en otras son desobedientes
¿Eso qué nos indica? Que no están valorando, no le están dando el valor que merece la palabra del Señor por venir de Dios. Cuando alguien no oye atentamente la palabra de Dios o inteligentemente, sufre las consecuencias como le pasó al pueblo de Israel, a los que les habló Dios desde que salieron de Egipto y les mandó profetas y profetas no hicieron caso. Bueno, no entraron a tomar la tierra prometida. Después de haber tomado la tierra prometida pasaron años y años y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios y Dios envió profetas y envió al profeta Jeremías y al profeta Isaías y no hicieron caso y por ese motivo fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Alguien que no oye atentamente la palabra de Dios o inteligentemente, todas las promesas de bendición quedan canceladas para aquellos que no escuchan con inteligencia, para los que no obedecen. Y no solo eso, sino que en lugar de bendición vendrán sobre ellos maldiciones, como lo dice la Biblia en el 5º libro de la ley llamado Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando uno no oye con inteligencia la palabra del Señor, es uno rebelde y es uno desobediente a la palabra. Y por ese motivo queda cancelada toda promesa de bendición, quedan canceladas para el rebelde, para el desobediente, para el que no oye con inteligencia, para el que no le da el valor que merece la palabra del Señor. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El que no oye con inteligencia es el desobediente, es el rebelde, es el oidor olvidadizo. Consecuencias: todas las bendiciones que Dios dejó escritas en la Biblia para el obediente quedan canceladas para el desobediente, para el que no escuchó con inteligencia. Todo esto vendrá sobre los desobedientes, sobre todos aquellos que no escuchan con inteligencia. Hoy en día está comprobado que los que no oyen con inteligencia son aquellos que siguen en sus pecados a pesar de conocer la palabra de Dios, o aunque no la conozcan. Y en su momento cada uno de ellos sufrirá debido a que no escucharon con inteligencia, como le pasó al pueblo de Israel, a los que no entraron a tomar la tierra prometida. Pues ya vimos precisamente como primer punto la desobediencia y sus consecuencias vienen a la vida de aquellos que no oyen la palabra de Dios, o que la oyen pero la oyen de mala gana y no le dan el valor que deben de darle, que no están atentos a lo que dice Dios. Son oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Por ese motivo las consecuencias son, como le pasó al pueblo de Israel, no entraron a tomar la tierra prometida, pues las consecuencias será que no se entra al reino de los cielos en el futuro. Pero también las consecuencias es que pierde todas las bendiciones prometidas por Dios, y en lugar de bendiciones tiene maldiciones. En segundo lugar, o segundo punto, ahora veamos a los obedientes, a los que escuchan con inteligencia. ¿Cómo les va o cómo les va a ir? La obediencia o el oír con inteligencia, requisito para todo aquel que anda en busca de la solución a todos sus problemas,
de que cambie la maldición por bendición y de que Dios les escuche cada que clamen. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 28, hablando al pueblo de Israel, les dice: guarda y escucha todas esas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. El orden de las palabras en este verso de la Biblia no cambia el resultado. Guarda y escucha. Lo podemos decir de acuerdo al tema: escucha con inteligencia para que las pongas en práctica y te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra guardar y escuchar la traduce como obedecer y nos sirve para ir a la raíz de la obediencia. Verso 28 dice: asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: asegúrate de obedecer. Aquí la palabra guardar y escuchar se traduce en este versículo de la Nueva Traducción Viviente, verso 28, dice: asegúrate de obedecer. Guardar y escuchar se traduce en obedecer. Dice: asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Si es que para ser obedientes necesitamos ser oidores, que estemos atentos a la palabra del Señor y que no dudemos de la palabra del Señor, porque de esa manera es como vamos a adquirir la virtud de ser obedientes al Señor, y vamos a tener las bendiciones que Dios ha prometido para los que oyen su palabra y lo obedecen. Asegúrate de escuchar con inteligencia. Es lo que le está diciendo en este versículo la Nueva Traducción Viviente. Dice: asegúrate de obedecer mis mandatos. Quiere decir, asegúrate de escuchar con inteligencia. Esa es la raíz de la obediencia, para que te vaya bien a ti y toda tu descendencia. Repito, oír con inteligencia es poner atención y no dudar de lo que Dios dice por medio de la Biblia. Por ello algún día les dije que el que no sabe oír con inteligencia no sabe obedecer a Dios. Ahora podemos entender, los que no lo habíamos entendido, del por qué insistimos en que escuchen la palabra de Dios, y que el escuchar no es una pérdida de tiempo, es una inversión que con el tiempo se verá reflejado en bendiciones. Por algo, a quienes llegan con un chorro de problemas, lo primero que les digo es que no falten los domingos, por lo menos, y durante 3 o 4 o 5 meses, y verán cómo las cosas cambian a su favor, ya que el escuchar con inteligencia nos hace obedientes a Dios. Y ahí está la solución, en el escuchar con inteligencia, porque la Biblia dice en el Salmo 107, verso 20, que Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Casi siempre tengo Biblias, y si veo que las personas que andan en busca de la solución a sus problemas no tienen para comprar una, se la regalamos y les digo: aquí está su medicina, solo la tiene que leer y oír con inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no la menosprecie, que ponga atención a lo que está leyendo y oyendo, porque de esa manera usted va a adquirir esa virtud de ser obediente, y en la obediencia le va a venir la bendición, y usted va a ver cómo su vida va a cambiar y cómo Dios lo va a bendecir.
Y les decimos, y no dude de lo que dice la Biblia, para que lo obedezca, porque la raíz de la obediencia está en el oír con inteligencia. Y aunque hoy no nos podamos congregar debido a la plaga, los animo a que no dejen de escuchar con inteligencia la palabra de Dios, quienes tengan este medio, y si no lo tienen, que no dejen de leer la Biblia en casa. Y también les diría, léanla con inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no duden de lo que en ella está escrito. Y si lo hacen en corto, mediano o largo tiempo, su maldición se cambiará en bendición. Y el oír con inteligencia también es un requisito para ser escuchados por Dios, como lo dice la Biblia en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, verso 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Es un requisito también el escuchar la palabra del Señor, para que cuando nosotros tengamos necesidad y clamemos, pues también Dios nos escuche. A veces, repito, a los nuevos que vienen buscando la solución a sus problemas y no tienen para comprar Biblias, pues les regalamos una. No tenemos problema, solamente que les recomiendo que la lean y crean en lo que dice la Biblia, y lo que van entendiendo lo pongan en práctica. Y también hoy, si alguno de los que están escuchando este mensaje, esta palabra, si no tienen Biblia o no tiene para comprar una Biblia, llámenos y si usted nos llama, le vamos a regalar una Biblia. Yo aquí tengo varias y bueno, pues dije, voy a darles esa bendición. Tengo 3 Biblias. Si usted no tiene Biblia, que me está escuchando, y anda en busca de las soluciones para sus problemas, entonces, si alguien le está compartiendo este mensaje, o usted está en casa de alguien que lo está compartiendo, o usted lo está mirando por YouTube, entonces, y lo está oyendo, entonces llámenos si podemos regalarle esa Biblia para que usted la lea con inteligencia. Y también puede usted congregarse en algún lugar para que aprenda a escuchar atentamente la voz del Señor su Dios, sin dudar de lo que dice la Biblia, porque el escuchar con inteligencia es prestar atención sin dudar de lo que Dios dice por medio de la Biblia. Eso es escuchar con atención o con inteligencia. En conclusión, el oír con inteligencia significa prestar atención y no dudar de lo que dice la Biblia. Esa es la raíz de la obediencia. La obediencia es la evidencia de que hemos oído la palabra de Dios con inteligencia. O sea, eso quiere decir que hemos estado atentos a lo que Dios nos dice por medio de su palabra y no hemos dudado. Para ser obedientes hay que escuchar con inteligencia. Para que todo nos salga bien hay que escuchar con inteligencia. Para que la familia no sea destruida hay que oír con inteligencia. Para que no nos corran del trabajo hay que oír a Dios con inteligencia. Para tener las bendiciones de Dios hay que oír a Dios con inteligencia. En otras palabras, para ser obedientes hay que estar atentos y no dudar de lo que dice Dios por medio de la Biblia. Eso es oír con inteligencia. Quiero animarlo a que ore y revise
¿Es usted obediente a Dios? Ya sean los jóvenes o las chicas, ¿son obedientes a Dios? Papá, mamá, que estás en casa o quien está escuchando este mensaje, ¿es usted obediente a Dios? A lo mejor algunos se han esforzado para ser obedientes, pero a lo mejor hay algunas áreas en las que usted ha sido desobediente al Señor. Quiero animarlo a que ore y revise. ¿Es usted obediente a Dios en el trabajo, en casa, en todas partes, o solo cuando viene a la congregación, o solo en ratos? ¿Ha tomado la palabra de Dios como su forma de vida o no? Si usted está fallando en el trabajo, o en la escuela, o en su casa, yo creo que usted, como yo, debemos de pedir perdón, ya que eso es una evidencia de que no hemos oído con inteligencia. El que no apliquemos la palabra de Dios en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte, cuidando de lo que hablamos, cuidando de lo que no debemos de mirar, cuidando de no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Yo creo que a pesar de que nos esforzamos, podríamos estar o caer en algunas desobediencias hacia el Señor, y esas son evidencias de que no hemos oído con inteligencia la palabra. ¿Qué les parece si le pedimos perdón al Señor estando ahí en casa? Si hay alguien que por ahí está invitado o está viendo este tema y no conoce de la palabra del Señor y quiere conocer de la palabra y quiere que su vida cambie, pregúntele a quien le recomendó ver este canal o a quien le invitó a escuchar esta palabra y comuníquese con nosotros, y nosotros le podríamos ayudar haciéndole llegar una Biblia o viniendo usted por ella. Se la regalamos. No tengo muchas, ahorita nada más tengo 3, así es que los 3 que me escuchen este mensaje y necesiten la Biblia, pues háblenos y se la guardamos y en cuanto pueda usted venir, se la entregamos. Pero ¿qué les parece si le pedimos perdón a Dios? Porque muchos de nosotros a lo mejor no hemos escuchado la palabra de Dios con inteligencia. Por eso durante los domingos, cuando nos congregábamos, siempre había hermanas que tenían que estar, como se les llama, porteras, ujieres, servidoras, que estaban en diferentes plataformas donde nos congregamos, y ellas estaban al pendiente de mirar que los niños no estuvieran distrayendo, o que no estuvieran platicando, no estuvieran viendo el celular. Y se veían que estaban viendo el celular o jugando algo, pues acercarse con mucho cuidado y hacerle ver en voz bajita a la persona que ponga atención a la palabra. Pero a pesar de ello, pues a muchas les llegó a dar miedo porque se enojaba la gente, no faltó quien se enojaba mucho con ellas y hasta se ponían como queriendo pelear, no sabiendo que el único objetivo de las servidoras era que usted prestara atención, que usted valorara más la palabra de Dios, la respetara, y de esa manera usted pudiera adquirir la virtud de ser obediente, porque la raíz de la obediencia está en el saber escuchar atentamente la voz del Señor Dios, sin dudar de lo que Él dice por medio de la Biblia. ¿Qué le parece si le pedimos perdón a Dios en esta hora por no oír con inteligencia? Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti, Señor, para que los hermanos y hermanas o todos aquellos que escucharon este tema les haya podido quedar claro, de tal forma que puedan entender como yo lo he entendido,
la importancia de escuchar atentamente la voz de tu Espíritu Santo a través de la Biblia. Señor, muchos no le hemos dado el valor a tu palabra, el valor que merece, porque esto que es la Biblia, Señor, es el tesoro de tesoros, y nos has dado un manual, Señor, tan hermoso, a través del cual tú nos revelas el grande amor que tienes para con nosotros, y nos revelas la grandeza, y nos revelas que eres todopoderoso, que tú eres sanador, libertador, proveedor, restaurador, que tú eres todopoderoso, Señor. Muchos no valoramos este libro hermoso, este libro lleno de tu poder y de tu sabiduría, y es la voz de tu Espíritu Santo. Por algo dices al final en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pero a veces, Señor, nos damos cuenta que a lo mejor no le estamos dando el valor a tu palabra que merece. A lo mejor no creemos que es la voz de tu Espíritu Santo, y por eso es que no somos obedientes. A veces algunos podríamos congregarnos, a veces y oír la palabra, y sin embargo no la aplicamos en nuestra forma de vida, evidencia de que menospreciamos tu palabra y que no estamos oyendo atentamente y de que dudamos de ella. Ten misericordia de nosotros, de los que hemos dudado de tu palabra, de los que no hemos escuchado con inteligencia tu palabra, y perdónanos, Señor, las fallas que hemos cometido cada uno de nosotros, en casa, en el trabajo, en cualquier parte. Perdona, Señor, perdona a quienes hemos fallado y hemos sido desobedientes, o no hemos corregido algo en el que tú nos has hablado, porque cuando tú nos has hablado a alguien en esa área donde estamos en pecado y no lo hemos corregido, quiere decir que no escuchamos con inteligencia. Y tú nos hablas para que nos arrepintamos, como nos has hablado hoy, Señor. Y aquí estoy yo como tu siervo, Padre, pidiéndote perdón por mis faltas. Perdón, Señor, también por aquellos hermanos y hermanas que están en casa. Clamo a ti para que tú obres con tu Espíritu Santo en quienes no le han dado el valor a tu palabra que se le debe de dar, quienes no han, Señor, tenido ese respeto hacia tu palabra para oírla atentamente, Señor. Y de esa manera, oírla con inteligencia. Señor, perdónanos a los que hemos fallado y no hemos escuchado con inteligencia tu palabra, en el nombre de Jesús. Y hermanos, si usted ya le pidió perdón a Dios ahí en su casa, ahí donde está, sea quien sea, yo no sé cómo te sientas ahorita, no sé cómo estés, no sé si te sientes deprimido, desanimado, no sé si tengas un dolor ahí en tu cuerpo, no sé si sientas que algo no está bien en tu vida. Mira, si ya le pediste perdón a Dios ahí donde estás, sea quien sea, hermano, hermana, joven, jovencita, niño, niña, sea quien sea, anciano, anciana, suegro, suegra, quienes estén ahí, si se sienten mal o tienen un dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, migraña, dolor de ojos, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de enfermedad, o se siente usted deprimido, como sea, si usted ya le pidió perdón a Dios por no haber escuchado con inteligencia la palabra, le voy a animar a que oremos. Cierre sus ojos ahí donde está, y vamos a pedirle a Dios juntos que se manifieste a usted y que le quite ese dolor, que le sane. Si siente que hay alguna presencia extraña, hay un espíritu malo, algo, vamos a pedir a Dios que le libere. Si tiene alguna necesidad económica, vamos a pedir que Dios le cubra esa necesidad. Si necesita usted trabajo, vamos a pedirle a Dios que le dé el trabajo. Si necesita usted restaurar su matrimonio, vamos a pedir que Dios se manifieste y restaure su matrimonio. Si usted ya le pidió perdón a Dios, entonces vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 15, que dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted y yo ya le pedimos perdón a Dios porque no hemos escuchado su palabra con inteligencia, ahora vamos a pedir que Dios escuche nuestra oración, porque el profeta Zacarías dice ahí el Señor: y aconteció que así como Él clamó y no escucharon,
También ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Pero hoy Dios ha hablado a nuestra vida y hemos hecho caso y nos hemos arrepentido. Hemos escuchado atentamente la voz del Señor, hemos escuchado atentamente este mensaje y hemos entendido que teníamos que pedirte perdón, Señor, y ya le pedimos perdón. Pues ahora ya le pedimos perdón. Ahora vamos a orar, hermano, hermana, que estás ahí, niño, niña, joven, jovencita. Yo te animo a que no dudes, no dudes, el oír con atención la palabra del Señor, el oír con inteligencia la palabra del Señor es estar atentos sin dudar de lo que Él dice. Y Él dice aquí en su palabra: si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es que te animo a que en esta hora cierres tus ojos ahí donde estás y le pidamos al Señor que se manifieste a sus vidas y les sane y les quite ese dolor y les dé esa bendición, ese trabajo, esa provisión que necesita cada uno. Así es que vamos a orar. Ustedes allá en casa, cierren sus ojos, ahí vamos a orar. Y Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti con plena confianza de que tú escuchas la oración que hacemos hoy delante de ti, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho cercanos a ti, Señor. Y por medio de la sangre de Cordero podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro para cualquier necesidad. Y hoy clamamos a ti, Señor, para pedirte que pongas tu mano de poder sobre el cuerpo, sobre esa parte donde le duele a tu hijo, a tu hija. Pon tu mano poderosa sobre ellos y que tu Espíritu Santo venga a ellos, Señor, y les sane en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. También te pido, Señor, que en esta hora te manifiestes y cubras la necesidad que tiene cada uno de tus hijos y de tus hijas, que hoy escucharon inteligentemente tu palabra y procedieron al arrepentimiento. Y hoy clamamos a ti para pedirte, Dios, que te manifiestes y bendigas a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa, cubriendo esa necesidad que tiene cada uno de ellos. Señor, Señor, tú eres Dios todopoderoso. Y tu palabra dice que si oramos y clamamos a ti, tú nos escuchas y nos muestras cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Hoy queremos pedirte por este medio, Señor, que haga llegar la bendición a tus hijos y a tus hijas desde el cielo hacia sus vidas, Señor, para que vean tu grandeza y tu poder. Cubre esa necesidad que tiene cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, si alguno siente o cree que está siendo oprimido por algún demonio, pues en esta hora yo declaro que la sangre de Cristo lo ha redimido del poder del pecado. Yo declaro que la sangre de Cristo lo hace libre de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu de opresión. En el nombre de Jesús es libre, hecho fuera todo espíritu de enfermedad, hecho fuera todo espíritu de opresión, y sale fuera todo espíritu de dolor, todo espíritu de opresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, fuera de su vida, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y en esta hora, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que la sangre del Cordero lo ha redimido a usted o a ti del poder del pecado y del diablo. Y yo declaro que tú eres libre de todo espíritu maligno, de toda opresión del enemigo, y que tú eres sano por las llagas del Cordero, en el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén, amén, aleluya. Pues que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Oren y escuchen la palabra de Dios atentamente, sin dudar de lo que Dios dice en ella, para que sean obedientes. El Señor les bendiga.